Hoy en día, quiero comentarles que una de las tantas cosas que va a pasar en este país después que termine esta administración es que van a aparecer una cantidad impresionante de tipologías relacionadas con el sector público. Y dicho eso, hace poco me tocó hacer una capacitación, y esto yo lo digo, pero a veces me río porque no me está diciendo estas cosas. Me tocó una capacitación para un partido político donde querían explicarle a los futuros aspirantes a cargos de votación popular cuál era su rol como persona políticamente expuesta, pero sobre todo el riesgo que iban a asumir si recibían dinero de narcopolítica. Y ustedes vieran lo que me pasó ese día. ¿Qué creen que me pasó después que terminó la capacitación? ¿Qué se imaginan que pasó? Vino un muchacho y me dijo, ¿yo puedo hablar con usted? Yo, sí, ¿cómo no? Ya cuando vienen así, esto trae alguna bomba. Yo no le he dicho en el partido formalmente, pero quiero que sepas que ya fueron a mi casa con un maletín y me ofrecieron $80,000. Y dice, yo la estoy pasando muy mal económicamente. Y yo lo pensé 2 veces, pero primero mi actitud fue, ¿qué pasaría si yo recibo ese dinero con mi familia? Fue lo primero que se vino a la mente. Y él le dijo a la persona, muchas gracias, pero en este momento no. Y las personas le dijeron, no queremos que te bajes, simple y sencillamente haz una campaña de perfil bajo. Haz una campaña de perfil bajo. Entonces, ¿por qué yo les digo y sigo con el tema de esto? Es que muchas veces nosotros no sabemos cuando estamos atendiendo temas relacionados con clientes, la vinculación que pueden tener con la parte política. Y recuerden que la corrupción no es solamente del sector público, es del sector privado, también hay actos de corrupción. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con la revisión de la información y sobre todo ese análisis que me permita a mí concluir la característica o el perfil que tiene ese cliente desde el punto de vista de carácter, es decir, ese cliente ha tenido una trayectoria y que el dinero que nos va a traer o el negocio que vamos a hacer en el caso de un proveedor, de alguna manera lo están haciendo. Entonces, les dejo esto y llévense el escepticismo profesional como una tarea fundamental en su rol dentro de su empresa. Cuando una de las cosas que yo soy muy crítico y es en la parte del entrenamiento, en la parte de lo que nosotros hablamos de todo lo que es la ejecución de las tareas que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas que me pasó, esto acá es en Madrid y esto acá en Buenos Aires, y es que uno es terco, pero a veces en la terquedad uno tiene que ser consciente de la administración de sus riesgos. Cuando yo llegué a Buenos Aires iba con gripe, llegué, no me sentía bien y cuando aterricé, regularmente nunca me quedo, no me gusta quedarme en Airbnb y ese día le había pedido apoyo a alguien por ahí de la oficina que me ayudara con Airbnb. Pero tengo tal vez la confianza de que iban a buscar un buen lugar, pero cuando llegué a las 12 de la noche, el taxista me dijo, de aquí en adelante usted no puede, yo no lo puedo llevar porque no hay, ¿cómo se llama? Camino, es un camino, así que usted tiene que llenar con la maleta. Pero mi recomendación es que no se quede aquí. Habían más de 10,000 maratonistas en Buenos Aires, así que no había hotel. Así que finalmente a las 2 de la mañana pude conseguir un hotel donde dormir. Pero cuando logré dormir, no podía porque tenía los oídos trancados. Parece que la gripe y el tema del viaje me afectó mucho. Y al día siguiente logré levantarme, conseguí un hotel que me diera todas las facilidades y fui a una clínica y la doctora me dijo, usted tiene una inflamación en sus tímpanos, usted no debe hacer una maratón.
usted tiene que irse donde un otorrino para que se revise, para por favor le confirme si usted puede correr. Yo nada más que la miré y le dije, muchas gracias, pagué la consulta y me regresé al hotel, me fui, me compré unos antiinflamatorios y me acosté a dormir y me la pasé durmiendo. Había una situación que nunca contemplé, era que en Buenos Aires la carrera iba a salir a 13 grados centígrados. Yo estoy acostumbrado a correr acá con esta humedad. La verdad es que me sentía más o menos, no me sentía tan bien, pero cuando empecé la carrera yo veía que todo el mundo, de alguna manera, los que no son de allá, llevaban todos sus equipos, sus bandas aquí para el frío, y yo la verdad es que el frío me afectó mucho. Y una de las cosas que más me costó en el kilómetro, en Buenos Aires, cuando iba en el kilómetro 32, me quedé, se me bajó todo, o sea, se me bajó, diríamos, el azúcar, todo, ya no quería ni tomar agua ni nada, y tuve que parar, y yo decía, o sea, no puedo, yo tengo que seguir, no puede ser. Al final dije, no sé si caminando, pero voy a tener que llegar. Y una de las cosas que más me afectó fue que estaba lloviendo, había frío, pero había una brisa súper fría. Y decía, bueno, Samaniego, nosotros no podemos dejar los colores aquí de Panamá. Y para mí, una de las cosas que también le recomiendo a ustedes es que cuando usted toma la decisión de asumir una responsabilidad como oficiales de cumplimiento, ustedes verifiquen, diríamos, el ambiente de control de la organización para donde se van. Yo no hice ese análisis de cómo me iba a ir en Buenos Aires porque no le presté atención, asumí que todo iba a ser correcto y que íbamos a tener una temperatura adecuada. Entonces, cuando ustedes van a hacer un plan de cumplimiento, tienen que ver la madurez de la organización y también el gobierno corporativo hasta dónde está a la disposición de apoyarlo. Porque ustedes pueden escribir y hacer muchas cosas muy bonitas en su programa de cumplimiento, pero si esas empresas o esos tomadores de decisión no los apoyan, cuidado que entonces lo que van a buscar es que se van a estar desmotivando rápidamente. Y para eso usted tiene que tomar algunas consideraciones como el tamaño de la organización, cuántas unidades de negocio, la cultura de cumplimiento y sobre todo el funcionamiento desde el punto de vista de procedimientos. Eso es fundamental antes de usted hacer un análisis conducente de qué es lo que quiere proponer si es que llega por primera vez a esa empresa. Y si usted va a implementar su programa de cumplimiento, ojo, y quiero que se separe, el programa de cumplimiento no es lo mismo que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento, son dos cosas totalmente diferentes. Usted tiene un plan, diríamos, o que de alguna manera usted lo tiene que estructurar a través de un diseño, a través de una implementación, y usted lo va a estar monitoreando y hay un proceso de mejora continua, pero el programa de cumplimiento como tal recoge una serie de actividades y que en función de eso está alineado con la normativa, cuán consistentes somos, que debe tener un enfoque participativo. Usted no esté cargando un programa de cumplimiento solamente usted. Si usted tiene área de riesgo, hable con riesgo qué pueda aportar. Si tiene auditoría interna, también qué pueda aportar. Recursos humanos también qué pueda acertar. Las personas de compra que ven la parte de los proveedores que pueden aportar. Usted no puede estar cargando un programa de cumplimiento solamente usted. Eso debe ser integral y participativo. La obligatoriedad del alcance se debe definir el nivel de responsabilidad de posibles sanciones en este sentido. Debe ser lo suficientemente simple, debe estar alineado con la cultura de la organización y por último debe permitir una autorregulación. Son muy pocas empresas en Panamá que existe una cultura y principalmente los del mercado de valores en hacer la autoevaluación del desempeño de la junta directiva y que los miembros de la junta directiva le hagan una evaluación a la gerente general. Eso no es una sana práctica en todas las organizaciones y eso debe ser y la norma lo dice así. La junta directiva debe autoevaluarse y yo también invitaría a que los comités hagan una autoevaluación de su desempeño y podamos conversar cómo nos ha ido, si hemos logrado las expectativas de ese comité. Una autoevaluación utilizando criterios sencillos, pero también nos debe permitir implementarlo a nivel de la organización. Y ese programa de cumplimiento debe garantizar eficiencia, evaluación continua del riesgo, la adaptabilidad, porque no puede ser estático, compromiso y liderazgo debe ser
tener la razonabilidad suficiente en el sentido que las personas deben ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es la meta o el indicador que nosotros estamos buscando en ese sentido. También publicidad y comunicación. Debemos de tener cápsulas informativas, decirle a la gente qué es lo que buscamos con eso. Pero no pretendan que alguien los apoye a ustedes si se aparece una vez al año a una capacitación. No pretendan eso, señores. Porque yo salgo a una capacitación y usted en 5 minutos se me olvida de todo lo que estuvimos hablando y más si hay un celular o si hay una computadora al frente. El tema de la proporcionalidad, usted no me está poniendo tantos controles si no tiene los recursos humanos y tecnológicos. Y a veces veo que tienen un montón de controles y de alguna manera no están funcionando. La independencia de usted y su liderazgo y también que debe estar debidamente documentado. Otro elemento es que cuando hablamos de programa de cumplimiento tenemos que articular todo esto, la gestión de riesgo, el conocer a tu cliente, conocer al beneficiario final, el conocer a los proveedores, el conocer al trabajador, el manual de cumplimiento, el plan de oficial de cumplimiento, el código de conducta, analizar las operaciones y sobre todo los procesos claros de operación, el reporte de las operaciones, las capacitaciones, los informes que yo voy a decir, la conservar los documentos, atender los requerimientos de la autoridad, la metodología de evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, el informe de evaluación, el lanzamiento de nuevos productos en el caso que corresponda, la incursión de nuevas zonas geográficas y los indicadores clave de desempeño. Eso es un programa de cumplimiento. Pero dentro de todo eso está lo que usted va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y con cuánta frecuencia lo va a hacer. ¿Estamos claros? Entonces, yo quiero que ustedes sean conscientes de que esto es el programa de cumplimiento de su organización y en función de eso usted le van a poder introducir otras cosas más, pero introducir algo más, eso es ya cargar muchas cosas. Porque si usted le van a dar ahora que también es responsable de la protección de datos, entonces los veo ya con suficiente información. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene claro o no tenía claro que este es su programa de cumplimiento y que todo está debidamente articulado, y usted debe lograr que ese documento integre todos los componentes que tiene. Por ejemplo, en Colombia, sí existe una norma donde usted tiene que hacerse una certificación que es como una declaración jurada donde dice y consta que usted tiene esto. Pero además de hacer esa certificación, usted tiene que sustentar cuáles son los elementos que conlleva o que tiene ese programa de cumplimiento. Y eso es un documento que se debe aportar al regulador como un mecanismo de garantizar que al momento de una auditoría, usted tiene toda esta serie de informaciones. En el caso particular de los reportes de operaciones sospechosas, por ejemplo, o de operaciones inusuales, si usted, por ejemplo, no tiene ninguna y usted emitió un informe, como lo va a poner acá en su informe al órgano de gobernanza o parte de su trabajo, usted debe de decir no se realizó o no se identificó ningún reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque a veces se les olvida poner eso y cuando viene el regulador le va a indicar específicamente si hizo eso algunos de esos temas. La otra cosa es que específicamente el entendimiento con la unidad de análisis financiero es que la unidad de análisis financiero, yo la verdad es que no entiendo muchas cosas, yo quisiera ser un poquito más coherente en esas cosas, pero a veces cuando nos ha tocado presentar reportes de operaciones sospechosas en el análisis financiero, la unidad de información financiera nos manda a nosotros que hagamos parte del trabajo. Yo no tengo competencia para ir a decirle a una entidad bancaria, certifícame una cuenta bancaria o certifícame algo. O sea, entonces hay cosas que yo todavía no entiendo y no voy a entrar a un debate en eso aquí. Pero sí tenemos que ser conscientes cuando nosotros estamos presentando un reporte de operación sospechosa, vamos a tener, diríamos, las situaciones que la unidad nos va a pedir a nosotros que ampliemos documentación y que tenemos que una entidad bancaria, pero la entidad bancaria nos va a decir que por un derecho, diríamos que no nos van a dar ningún tipo de información. Entonces nos está pasando mucho esas cosas. Y el otro es que cuando ya en algunos casos hemos solicitado a la superintendencia de bancos y a la superintendencia de sujetos no financieros, que hay una realidad y es que cuando hay unas transferencias a veces
no sabemos de dónde viene esa cuenta, y bien nosotros podemos hacer un análisis si no sabemos dónde viene esa cuenta y cuándo es una cuenta de terceros. Eso es algo que también se tiene que trabajar a lo interno de los reguladores, porque algunas entidades bancarias, si usted lo quiere, usted tendría que pagar por eso adicional. Entonces, hay muchas cosas que nos está afectando también el efectivo trabajo en la parte de cumplimiento. Yo he visto casos, y eso me pasó el año pasado, donde a veces se actúa de una forma no a la velocidad, que sí a la velocidad cuando es un reporte. El año pasado me tocó ver un tema donde se le había notificado, la entidad bancaria había notificado al cliente que fuera a retirar sus dinero. Ya le tenían su cheque de gerencia, una cantidad importante. Sin embargo, el banco recibió la notificación por un organismo internacional, específicamente en Costa Rica, de una alerta con esta persona. Y fue tan rápido que al final del camino la unidad de análisis financiero, el reporte llegó, por decir un día, un martes. El miércoles se le estaba entregando su fondo de un cheque de gerencia. El día viernes recibe un correo que quería que los contadores le presentaran una información financiera que no tenía. Y el día lunes, entonces el Ministerio Público ya hizo todo lo que es el secuestro, hicieron intervención de todas las propiedades, todo lo que esta persona tenía. Entonces, tenemos que ser muy conscientes a veces que con no solamente uno se enfoca en las listas que de alguna manera recibimos, pero también a través de alertas, la unidad de análisis financiero a veces no va diríamos, a la velocidad del ritmo que tiene que ser un análisis conducente y necesario por la cantidad de situaciones, sobre todo de delincuencia organizada, que tiene una estructura mucho más formal, donde hay abogados, contadores que le dan soporte a este tipo de personas. Entonces, eso nos ha cambiado un poco a la velocidad que están yendo. Y hoy en día usted puede tener una alerta y a los 3 días ya a usted el banco le está entregando su cheque de gerencia, váyase de aquí, y a los 5 días ya está llegando todo el proceso y se inicia un proceso de investigación en su contra. Entonces, eso, diríamos que eso se vincula mucho con qué pasa ante ese tipo de situaciones a lo interno de la organización. Yo, por ejemplo, no puse un elemento que su programa de cumplimiento sí usted tiene que ir empezando a trabajar. Es la continuidad de negocio. Porque con este tema de estas manifestaciones, usted tiene que estar involucrado en la continuidad de negocio de su empresa. Y usted tiene que aprender de tecnología. Nos guste o no nos guste, yo no lo coloqué aquí, pero la continuidad de negocio se vincula directamente con la operatividad de la empresa y con la seguridad de la información. Su programa de cumplimiento no es que usted va a ser responsable de tecnología IT, pero usted aprenda el lenguaje de la gente de continuidad de negocio, y si han hecho en algún momento alguna prueba de vulnerabilidad de la información o una prueba de una simulación. Porque, por ejemplo, nosotros con algunos clientes, nosotros hemos hecho simulación de una auditoría. Son 18 puntos que evaluamos y hemos hecho la simulación para ver cómo salió. Y ahí encontramos cosas que no estábamos preparados para eso. Y a veces nosotros le decimos que esos temas de simulación de negocio, de simulación de una auditoría o una continuidad de negocio, cumplimiento, tienes que estar consciente de eso, porque cómo usted va a ingresar a poder dar seguimiento a las tareas y más si tiene un sistema para manejar ese tema. Entonces, no se los puse aquí, pero no se olviden de eso, porque eso es fundamental que usted se esté involucrando en la continuidad de negocio. Y en función de eso, hay una universidad, no me acuerdo cómo se llama, la UCR es Universidad de Costa Rica, ¿verdad, el señor Hansel? Ellos tienen unos programas que son unos técnicos muy accesibles, que a ustedes se los recomiendo que lo pueden hacer. Se llaman técnico en procesos operativos, y ahí le enseñan a usted cómo analizar como oficiales de cumplimiento los temas de continuidad de negocio. Por ejemplo, yo siempre me ando tomando cursos con ellos porque son accesibles y es una vez a la semana y uno aprende bastante sobre todo lo que está relacionado, y todos son 100% virtual. Cuando nosotros hablamos, diríamos, de todo lo que involucra ya en un tema mucho más articulado, nosotros tenemos que tener claro que hay algunos elementos que son las personas, los procesos y la información y los sistemas. Esas 4 cosas, ¿con qué se relacionan? ¿Con qué tipo de riesgo es? Pregunta de examen. No hay examen, se salvaron.
Las personas, procesos, información y sistemas, ¿con qué tipo de riesgo es? Riesgo operativo. Riesgo operativo es riesgo, además de reputacional legal, pero riesgo operativo se vincula directamente ¿con qué? Con nuestro programa de cumplimiento. ¿Sí? Estas 4 cosas aquí. ¿Y qué dice riesgo operativo? Que puede ser el fallo de cualquiera de estas cosas. Por las personas cuando no fueron contratadas bien o les dieron el puesto porque conocían a alguien o no le dieron el entrenamiento correcto. Los procesos porque no se hizo un proceso de inducción adecuado, no se les dio su manual de descripción de funciones o su manual de tareas y se dio una vulneración de la información. Entonces, por eso les digo hoy en día que usted tiene que saber continuidad de negocio, porque esto es clave para poder trabajar en lo que se refiere a la prevención, a la detección y a la respuesta. Y cuando nosotros hablamos de evaluación de riesgo de cumplimiento, tenemos que evaluar los códigos de conducta, los procedimientos, los controles, las políticas, la capacitación y los incentivos para el cumplimiento. ¿Qué queremos decir con incentivos? No solamente es un tema de remuneración, sino que hay incentivos no económicos que podemos hacer para las personas que de alguna manera hacen cosas positivas o presentan propuestas e iniciativas adecuadas en los temas de prevención.